Muy bien, estamos en una clase más de nuestro curso de Mecánica 2. En esta ocasión vamos a entrar al tema de equilibrio, es decir, que con la discusión de momentos de inercia, digamos que vimos toda la parte teórica sobre rotación alrededor de un eje. Ahora vamos a entrar a pues un tema diferente. Sin embargo, antes de entrar al problema que vamos a resolver hoy, solo voy a hacer una breve mención a pues cierto contenido que está en el libro que no vamos a ver, y es la parte de equilibrio de cuerpos rígidos. Acá nosotros hemos visto ya dos cosas, dos ecuaciones que sirven para encontrar el movimiento de un cuerpo rígido. Una de ellas es el movimiento de su centro de masa. Masa por R mayúscula, punto, punto, es la aceleración del centro de masa. Y la ecuación de movimiento del centro de masa está dado por la sumatoria de todas las fuerzas que afecten a nuestro objeto sólido. Y estas, pues, este superíndice E que está acá, quiere decir fuerzas externas. Entonces, la sumatoria de todas las fuerzas externas que afecten a nuestro sistema de partículas, porque recuerden, al final de cuentas, el cuerpo rígido es un sistema de partículas. eh, si nosotros sabemos esa sumatoria de fuerzas, podemos calcular cuál es el movimiento de su centro de masa. Y eso nos da el movimiento de traslación del objeto. Adicionalmente, el objeto puede girar alrededor de un eje y eso está dado por el teorema de momento angular, en donde necesitamos conocer la sumatoria de todos los torques externos al sistema alrededor de un eje. Acá es importante, ¿verdad?, que todo depende de alrededor de qué eje estamos trabajando. Normalmente es un eje que pasa por el centro de masa, ¿verdad?, pero eso ya lo discutimos anteriormente. Entonces, con estas dos ecuaciones son suficientes para determinar cómo un objeto rígido se traslada en el espacio, ¿no?, es decir, con esta ecuación, y cómo gira alrededor de un eje fijo. Cuando nosotros hablamos de equilibrio, nos estamos ubicando en un caso especial de la dinámica que describen estas ecuaciones, y ese caso especial es aquel en donde la aceleración es igual a cero. Entonces, si no hay aceleración, nosotros sabemos por la primera ley de Newton que un objeto pues permanece en reposo o se mueve a velocidad constante. Entonces, los casos de equilibrio en los que uno podría estar interesado son aquellos en donde el objeto está quieto, es decir, su velocidad es cero, o nosotros nos ubicamos en un sistema de referencia en donde su velocidad sea cero y no hay ninguna fuerza que actúe sobre el sistema en conjunto, es decir, la aceleración de su centro de masa es cero. Y en ese caso, la condición de equilibrio implica que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto tiene que ser igual a cero. Y lo mismo con la sumatoria de todos los torques que actúan sobre el sistema tiene que ser igual a cero. Entonces, estas dos ecuaciones que están acá son lo que nos da la condición de equilibrio y podemos utilizarlo para analizar pues, la consistencia de diferentes estructuras, por ejemplo, barras sólidas, las patas de una mesa, la tensión de una cuerda entre un soporte, ¿verdad? Son situaciones en donde en lugar de la dinámica es más bien la estática lo que nos interesa. Entonces, toda esta sección la vamos a obviar, no lo vamos a ver en este curso. La razón para no hacerlo es muy sencilla y es que tenemos suficiente contenido y cosas mucho más interesantes y mucho más útiles que necesitamos aprender. ¿Sí? Entonces, esto pues es interesante en un sentido muy práctico. Sin embargo, necesitamos cubrir cosas que nos van a servir no solo en este curso, sino
en cursos más adelante. Es decir, bueno, a ustedes les van a servir para cursos posteriores a mecánica. Entonces, no vamos a ver la parte de equilibrio de cuerpos rígidos. También nos vamos a saltar por el momento la sección de esfuerzo y deformación, ¿no? Que en el libro es lo que se llama Stress and Strain. Sin embargo, vamos a regresar a estos conceptos cuando veamos la parte de medio continuo, es decir, dinámica de fluidos, es decir, dinámica de gases y de líquidos. Ahí vamos a necesitar introducir las nociones de esfuerzo y deformación, ¿verdad? Es decir, nos vamos a ocupar de casos en donde los objetos pues no son rígidos y cuando se les aplica una fuerza pues tienden a deformarse. Esto no es tan evidente en objetos sólidos o líquidos, pero sí es muy fácil verlo, por ejemplo, en un gas contenido en un volumen, el cual se puede comprimir cuando nosotros le aplicamos una fuerza. Pero esto lo vamos a ver ya en su debido momento, no lo vamos a ver acá porque nos va a resultar un poco fuera de contexto y luego vamos a tener que recordarnos de lo que vimos. Entonces lo vamos a ver todo en su debido momento cuando lleguemos a medio continuo. Habiendo dicho eso, entonces, ahora nos ubicamos en el problema que queremos resolver hoy, que es ciertamente es un problema de equilibrio. Es un problema muy interesante porque más allá de aprender sobre el equilibrio de una cuerda flexible, nos enseña mucho sobre física, ¿sí? Y vamos a ir viendo a qué me refiero con esto. Entonces, una cuerda flexible, ¿a qué le vamos a llamar cuerda flexible? Flexible, perdón. Es una cuerda que no soporta compresión ni esfuerzo de corte. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, la cuerda flexible bien podría ser, por ejemplo, una cadenita, ¿verdad? O una cadena en general. Es el caso por excelencia. Noten ustedes que una cadena o una cuerda puede soportar una gran tensión, pero no soporta compresión. Y esfuerzo de corte significa que no podemos hacer fuerza, digamos, en la dirección perpendicular a la longitud de la cuerda, ¿verdad? A eso significa esfuerzo de corte. Entonces, básicamente, lo que nos interesa es que esta cuerda únicamente soporta tensión, es decir, puede ejercer fuerza cuando la tratamos de estirar. Y eso es importante, ¿verdad? Porque entonces la única fuerza que vamos a considerar es pues el propio peso de la cuerda y la tensión a la que puede estar sometida. Entonces acá, de nuevo, tomé el dibujito que está en el libro. Entonces esta curva que está acá representa pues precisamente la forma que adopta una cuerda que cuelga libremente cuando está sujetada en dos puntos. Entonces acá uno podría suponer que este es un soporte, ¿verdad? En una pared, por ejemplo, en donde enganchamos este lado de la cuerda y del otro lado tenemos otro punto de soporte en donde pues colgamos este extremo de la cuerda. Y la experiencia nos dice que pues la cuerda o la cadena adopta una forma que es casi como que si fuera una parábola. Que para muchos casos, pues la parábola es una buena aproximación, pero vamos a ver que en realidad la forma que adopta la cuerda no es una parábola. Entonces, para analizar este problema necesitamos definir algunas nociones. Entonces, primeramente necesitamos definir una tensión. La cuerda o la cadena, cuando la colocamos colgada, sabemos que soporta la tensión, es una tensión originada por su propio peso. Entonces, en cada punto de la cuerda existe una tensión y vamos a asumir que esa tensión se dirige de tal manera que es tangente a la curva que representa la cuerda. Entonces acá representamos esa tensión como una flechita tangente, ¿verdad? Y eso pues obviamente define un cierto ángulo. Y entonces esta tensión va a tener pues tanto componente vertical en Y como componente
horizontal. Vamos a definir también una longitud, que es la longitud a lo largo de la cuerda. Entonces esta longitud la vamos a medir desde uno de los extremos, por ejemplo el extremo izquierdo, y a lo largo de la cuerda medimos la distancia S. De tal manera que pues, la longitud entre un punto y el otro, ¿no? Los extremos de la cuerda, no es otra cosa, mejor dicho, más que la longitud total de la cuerda o longitud de arco, si ustedes quieren. Acuérdense que si uno representa esto con una ecuación, uno puede calcular la longitud de arco entre dos puntos, que es la longitud a lo largo de la curva que uno está estudiando. Entonces, S es una distancia que nos ubica pues digamos, la ubicación, valga la redundancia, que nos da la ubicación de un punto cualquiera a lo largo de la cuerda. Entonces, esa es la distancia S. Luego vamos a llamar, digamos de manera un tanto general, F de S es la fuerza por unidad de longitud, de tal manera que la fuerza sobre un elemento ds es el producto de F por ds. Entonces, este es uno de los elementos importantes de este problema. En otras palabras, esta F vamos a ver que se refiere al peso. Lo único es que el libro trata de ser así como que lo más general posible y le llama F, pero hagan de cuenta ya para fines prácticos que esta F va a ser el peso. Entonces, la cuerda tiene una cierta masa y pues obviamente su peso es masa por gravedad. Entonces, estos dos soportes, ¿no?, se distribuyen el peso de la cuerda. Si los dos están a la misma altura, pues el peso de la cuerda se distribuye pues la mitad a cada uno. Entonces, conviene mucho acá definir no solo el peso de toda la cuerda, sino que necesitamos saber cuál es, por ejemplo, el peso de una longitud S de cuerda, por ejemplo. ¿Por qué necesitamos saber esto? Bueno, porque digamos, esta es una manera o es la manera en la que podemos formular preguntas adecuadas sobre este problema. Es decir, nosotros no llegamos muy lejos simplemente diciendo, bueno, los soportes en la pared ejercen una fuerza F0 y una fuerza FL y el peso de la cuerda es masa por gravedad. Entonces, eso es insuficiente, no es suficiente información para calcular cuál es la forma que adopta la cuerda a lo largo de toda su longitud. Entonces necesitamos necesariamente introducir la noción que nosotros nos podemos ubicar en cualquier longitud de esta cuerda. Entonces, por ejemplo, desde este extremo izquierdo a la longitud S, y nos podemos preguntar, ¿cuánto pesa esta longitud S de cuerda? ¿Y cuál es la tensión en este punto que tenemos acá? Entonces, por eso necesitamos introducir esta función F, de tal manera que el peso de la cuerda en una longitud S sea precisamente F por la longitud. Ya vamos a ver a qué nos referimos con eso. Luego necesitamos definir la tensión de la cuerda, que ya dijimos, fundamental este concepto, que la tensión es tangente en cada punto de la cuerda. Entonces le vamos a llamar tau de S a la tensión en el punto S. Entonces noten que depende de en qué punto nos ubiquemos. Por ejemplo, si estamos en el punto más bajo de la cuerda, la tensión es totalmente horizontal, por ejemplo, ¿no?, y apunta hacia la derecha. Y a medida que nos vayamos moviendo hacia arriba, pues como es tangente, ¿no?, pues adquiere diferentes componentes en X y en Y. ¿Qué más necesitamos saber? Bueno, habiendo definido esas cantidades, ahora nos damos a la tarea de analizar el equilibrio de un segmento de cuerda. Y ese segmento es el que va desde el extremo izquierdo hacia una longitud S cualquiera. Entonces, si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas sobre este segmento de cuerda, como estamos en equilibrio, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Acá hay un pequeño error.
la suma de estas tres cosas tiene que ser igual a 0. Entonces, por favor, tomen nota de esto. Acá se me pasó poner igual a 0. ¿Sí? Entonces, la suma de estas tres cosas es igual a 0. Y bueno, ¿qué son estas tres cosas? Si nosotros nos estamos enfocando en este segmento de cuerda, ¿no?, de longitud S, pues tenemos que una fuerza que actúa sobre él es la fuerza del soporte que actúa en este extremo, que llamamos F sub 0. Luego tenemos el peso mismo de la cuerda dado por esta integral que está acá, que ya vamos a clarificar por qué lo escribimos así. Es para escribirlo de manera general. Y en el otro extremo, pues existe una tensión que le llamamos tau. Entonces la suma de estas tres cosas es igual a 0. Entonces acá, por favor, noten, esto es igual a 0. Igual en el libro, ¿verdad?, está esta ecuación, es igual a 0. Entonces el truco acá es que nosotros podemos derivar esta expresión respecto de S. Cuando derivamos esta expresión, resulta que la derivada del primer término, F sub 0, es 0, porque esta fuerza es, es constante, ¿verdad? Esta fuerza es independiente de en qué punto nos estemos ubicando para considerar la longitud S, ¿verdad? Una vez que colgamos la cuerda en este punto y en este otro, estas dos fuerzas en los extremos quedan perfectamente definidas y son constantes. Entonces, cuando nosotros derivamos esta cantidad F sub 0, su derivada es 0. Cuando nosotros derivamos esta integral, pues simplemente anulamos la integral y solo nos queda la cantidad F. Y cuando derivamos la tensión, ¿no?, ahí sí no hay de otra, queda la derivada de tau respecto de S. Y acá, pues aquí sí coloqué que esto es igual a 0. Entonces, dicho de otra manera, ¿verdad?, la condición de equilibrio es que la derivada de la tensión respecto de S sea igual a menos F, ¿no? Y F, decimos, es una fuerza por unidad de longitud, es el peso por unidad de longitud. Y a eso vamos ahorita. Entonces, el caso más importante es una cuerda con peso W por unidad de longitud. Eso quiere decir que W es simplemente la masa de la cuerda por gravedad dividido la longitud total. ¿Sí? Entonces, acá estamos introduciendo este concepto, ¿no? Entonces, esto es lo importante de este problema, que introduce algunos conceptos nuevos que uno dice, pero ¿por qué tenemos que introducir esto? Y es porque si no lo introducimos, no podemos hacer las preguntas y mucho menos encontrar las respuestas que nosotros queremos. Y entonces eso es una de las cosas que uno debe aprender de todos estos problemas que uno estudia en física. Uno debe aprender a formular cantidades que sean adecuadas para poder describir el problema que tenemos y para poder formular preguntas que tengan sentido y encontrar respuestas a esas preguntas. Entonces acá estamos introduciendo esta cantidad. Peso por unidad de longitud, ¿no? Masa por gravedad sobre L. Y entonces esto es más o menos como que si estuviéramos definiendo una densidad de peso, ¿verdad? Des en cuenta que esto es casi como densidad lineal, ¿no? Es masa dividido longitud, lo único es que multiplicamos por gravedad. Entonces, para todo fin práctico, esto funciona como una densidad lineal de peso, ¿no? Entonces, esto es peso por unidad de longitud. ¿Y cómo funciona? Bueno, entonces acá marqué un segmento, el segmento de cuerda que nos interesa. Si uno se pregunta, en esta longitud S de este extremo hasta este otro extremo, ¿verdad?, sabemos que hay una longitud S. ¿Cuánto pesa ese segmento de cuerda? Entonces es fácil saber si conocemos la cantidad W, ¿no? Si esto funciona más o menos como una densidad, entonces el peso pues va a ser esa densidad por la longitud, ¿verdad? Es otra manera de visualizarlo, ¿no? Pero definitivamente el peso de este segmento pues va a ser W por S, ¿verdad? La cantidad de peso por unidad de longitud, que sería como nuestra densidad de peso, por la longitud, ¿no?, del segmento que nos interesa.
De tal manera que si la longitud del segmento que nos interesa es toda la cuerda, pues este S se convierte en L mayúscula, ¿no? Y el peso total simplemente es mg, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de introducir el peso por unidad de longitud. Y entonces identificamos que el peso hasta el punto S, ¿no? Lo podemos encontrar si ya de una vez asignamos como esta F que teníamos acá, esta cantidad que tenemos acá, ¿verdad? Acá le ponemos signo negativo, ¿verdad? Porque esta F es un vector y el peso va hacia abajo, y le ponemos el vector unitario Y, ¿no? Entonces lo único que estamos diciendo es que esta F es igual a W, el peso por unidad de longitud. Y entonces, ¿por qué escribir esta parte como una integral? ¿Qué representa esa integral? Bueno, si nosotros hacemos esta identificación, ¿verdad? Que es el caso que nos interesa. No vamos a ver otro. Esta F es el peso por unidad de longitud. Si nosotros hacemos esta integral, ¿qué nos queda? Bueno, sustituimos F, ¿no? por menos W en la dirección Y. W es constante, Y es constante. Entonces lo podemos sacar de la integral. Cuando lo sacamos de la integral, resulta que esta integral pues es trivial, es simplemente la longitud de arco, ¿verdad? Y quiere decir que lo que representa esta integral es simplemente menos WS, ¿no? Que es precisamente el peso de este segmento de cuerda, ¿verdad? Negativo porque va hacia abajo y en la dirección del unitaria del vector Y, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que con esto quede un poco claro, ¿verdad? De dónde nos sacamos esto, ¿verdad? Y si no, por favor, mándenme sus dudas, sus preguntas, ¿verdad? Y con mucho gusto podemos aclararlas un poco más. Bueno, entonces, ya que definimos esto, lo que necesitamos hacer es resolver esta ecuación. Esta ecuación de tau en ds igual a menos f, viene de considerar el equilibrio en este segmento de cuerda, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a 0. Recuerden, esto es igual a 0. Entonces, de alguna manera, esta relación que está acá nos debe dar la forma de la cuerda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Entonces, ahora la ecuación que tenemos acá, des en cuenta que es una ecuación vectorial. Entonces, podemos analizar cada componente por separado. Entonces, la tensión, ¿verdad? Esta tau, la podemos escribir precisamente con sus componentes, ¿no? Entonces, la componente en X va a ser tau por coseno de teta, la componente en Y, tau por seno de teta. La ecuación que teníamos, solo la estoy volviendo a escribir acá, ¿verdad? En donde F, ¿verdad? Es menos W en la dirección Y, ¿no? El peso por unidad de longitud. Entonces, en componentes, ¿cómo nos queda? Bueno, acá la derivada de tau respecto de S en la componente en X sería de derivar tau coseno de teta respecto de S. Y la componente de f en la dirección x pues es simplemente 0, ¿no? Porque esto va solo en y. Entonces lo igualamos acá a 0. Y luego la derivada de la componente y, ¿verdad? Pues vendría siendo derivada respecto de s de tau seno de teta, y f en la dirección y pues simplemente es w, ¿verdad? Entonces aquí como es menos f, ¿no? Los signos menos se cancelan y nos queda esta otra ecuación. Entonces, la primera sería la ecuación en la componente en X y esta es la ecuación en la componente Y. Entonces, ya casi para terminar la clase de hoy, lo que necesitamos es sacar información de estas ecuaciones. Entonces, fácilmente notamos de la componente X, ¿no? De la ecuación en la componente en X, que si la derivada de una cantidad es igual a 0, es porque esta cantidad es constante, ¿verdad? Es decir, tau coseno de teta es igual a c, y c es una constante. Y entonces, esto es importante porque nos va a permitir eliminar tau, la tensión de las ecuaciones. Entonces, lo que hacemos es, con este resultado, ¿no? Tomamos tau y sustituimos la tensión en la componente y.
Entonces, cuando sustituimos tau en la componente en y, ¿qué nos queda? Pues esta ecuación que está acá, ¿no? A la hora de sustituir tau, nos queda derivada respecto de s por la constante, ¿no? Por seno sobre coseno igual a w. Esto lo podemos simplificar un poquito, ¿verdad? Seno sobre coseno es tangente, ¿verdad? Y esta constante c, pues simplemente la podemos pasar del otro lado de nuestra ecuación. Entonces, ahora lo que necesitamos acá es resolver esta ecuación diferencial que tenemos aquí. Entonces, aquí hay que hacer un poquito más de trabajo matemático que para no extendernos hoy, porque ya estamos rondando los 25 minutos, lo vamos a continuar en la siguiente clase, ¿verdad? Entonces, por hoy nos quedamos acá y vamos a resolver en la siguiente clase esta ecuación diferencial que está acá y ver qué información nos da sobre la forma que adopta la cuerda cuando la colgamos sobre dos puntos.